En 1955, General Motors estaba convencida de que podía hacer con los trenes lo mismo que había hecho con los autos: tomar una industria antigua, envolverla en cromo, prometer un futuro brillante y vender la idea como si fuera inevitable. En su mente, el ferrocarril de pasajeros no estaba muriendo por falta de utilidad, estaba muriendo por falta de estilo. Y si alguien sabía cómo convertir estilo en salvación, era Detroit. Así nació el Aerotrain. Un tren tan extraño que parecía un autobús futurista montado sobre ruedas de acero. Una apuesta tan audaz que durante unos días hizo soñar a todo el país, antes de convertirse en una experiencia tan violenta que terminó enfermando a quienes se subían. La historia empieza con una crisis nacional que no se veía en las vías, sino en las carreteras. En los años 50, Estados Unidos estaba enamorado del automóvil. Las autopistas se expandían como venas nuevas. Las familias compraban coches con aletas y cromados, y el avión comercial comenzaba a robarle pasajeros a los trenes de lujo, que durante décadas habían sido el símbolo del viaje elegante. Las compañías ferroviarias, que alguna vez habían dominado el transporte interurbano, veían cómo sus vagones se vaciaban lentamente, mientras sus costos seguían siendo enormes. Mantener trenes de pasajeros era caro de una forma casi cruel. Las locomotoras requerían tripulaciones grandes, los coches pesados necesitaban mantenimiento constante, las estaciones eran infraestructuras inmensas y los horarios ya no podían competir con la libertad de conducir por cuenta propia. Cada año, los balances mostraban la misma herida. El pasajero se estaba convirtiendo en una pérdida. General Motors observó esa decadencia con una mezcla de oportunidad y arrogancia. Su división Electromotive había sido una de las fuerzas que ayudó a destruir la era del vapor, vendiendo locomotoras diésel que transformaron el transporte de carga. En la mente de sus ejecutivos, ya habían conquistado el ferrocarril una vez y ahora podían conquistarlo de nuevo. Esta vez salvando el servicio de pasajeros con el mismo ingrediente que había vendido millones de automóviles: diseño. La idea no era construir un tren mejor según los estándares ferroviarios tradicionales, sino construir un tren que pareciera el futuro, un tren que pudiera competir con el glamour del automóvil y el avión. Para GM, el problema del ferrocarril era que se veía viejo, pesado, lento. Y lo que necesitaba era una carcasa de optimismo, una estética de Jet Age que hiciera que subirse a un tren se sintiera como entrar en una nave espacial. El proyecto fue impulsado desde el mundo del estilo, no desde el mundo de la ingeniería ferroviaria. Harley Earl, el legendario vicepresidente de diseño que había puesto aletas en los Cadillac y convertido el automóvil en un objeto de deseo, quería un tren que se viera capaz de superar a un jet. Su equipo, liderado por un joven diseñador llamado Chuck Jordan, trabajó como si estuviera creando un concept car para un salón del automóvil, no como si estuviera diseñando un vehículo que debía sobrevivir décadas sobre rieles. La filosofía era clara: apariencia primero, física después. El Aerotrain debía ser ligero, barato y espectacular. BGM no quería construir coches ferroviarios pesados, diseñados para durar medio siglo, porque eso no encajaba con su cultura industrial. En Detroit, el negocio consistía en reemplazar modelos cada pocos años, mantener el deseo del consumidor encendido, vender lo nuevo antes de que lo viejo envejeciera. La compañía imaginó que los trenes podían funcionar igual: coches modernos, reemplazados en ciclos cortos, como si fueran sedanes. Esa mentalidad llevó al atajo más famoso del proyecto. En lugar de diseñar coches ferroviarios desde cero, GM tomó carrocerías de autobús interurbano, las mismas que se usaban en rutas de carretera, las ensanchó y las montó sobre bogies ferroviarios. Era literalmente un tren construido con el ADN de Greyhound. Desde afuera parecía una bala cromada. Por dentro, se sentía como un showroom rodante de General Motors. Cada coche pesaba apenas 16 toneladas, aproximadamente la mitad de un coche de pasajeros convencional. Los interiores estaban inspirados en automóviles familiares, con colores y tapicerías que recordaban a un Chevy Nomad. Incluso el equipaje se almacenaba en compartimentos bajo el piso, como en un autobús, porque el Aerotrain no tenía un vagón de equipaje tradicional. La locomotora en sí era una unidad diésel de apenas 1.200 caballos de fuerza, mucho menos potente que las locomotoras principales de la época, pero GM confiaba en que el bajo peso del tren compensaría todo. La idea era que un tren ligero podía ser rápido, eficiente y barato de operar. Los financieros en Detroit hablaban de costos por asiento que serían menos de la mitad de los trenes convencionales. Era un sueño corporativo perfecto: menos acero, menos gasto, más estilo. En junio de 1955,
GM presentó el Aerotrain como un espectáculo nacional. En Chicago, en Soldier Field, se organizó un evento que parecía más un lanzamiento de cohete que una inauguración ferroviaria. La prensa hablaba de un milagro sobre rieles, de un tren que era 100 millas por hora estando quieto, una frase publicitaria tan absurda como efectiva. Familias enteras acudieron a verlo, niños pegaban la cara a las ventanas, fotógrafos capturaban el brillo del aluminio pulido. Durante unas horas, el Aerotrain fue el futuro. Pero el futuro real no se decide en un estadio, se decide en las vías. Cuando el tren dejó el escenario y entró en rutas reales, la física apareció como siempre aparece, sin interés por el marketing. El gran problema estaba en lo que GM había quitado para hacerlo ligero. En el ferrocarril, el peso no es solo carga, es estabilidad. Un coche pesado se comporta como un ancla, absorbiendo irregularidades del riel, manteniendo el movimiento suave. El Aerotrain, al ser tan liviano, era vulnerable a cada imperfección. Además, su suspensión era un parche automotriz. GM utilizó fuelles de aire, bolsas neumáticas diseñadas para autobuses, donde los neumáticos y el asfalto absorben gran parte del impacto. Pero en un tren, las ruedas son de acero sobre acero y el riel transmite vibraciones sin misericordia. A velocidad alta, esos fuelles no amortiguaban, oscilaban. El resultado era un fenómeno físico inevitable: resonancia. A partir de unos 60 kilómetros por hora, los coches empezaban a balancearse de lado a lado, y cuanto más rápido iban, más violento se volvía el movimiento, como si el tren se convirtiera en una serpiente de aluminio retorciéndose sobre la vía. Los pasajeros no estaban preparados para eso. Lo que debía ser un viaje suave del futuro se sentía como estar dentro de una lavadora gigante. Tazas de café se derramaban, equipaje vibraba, personas se agarraban a los respaldos para caminar por el pasillo. En los primeros recorridos de prueba, las quejas llegaron casi de inmediato. Conductores escribieron reportes sobre pasajeros mareados, rostros pálidos, paradas inesperadas para atender a quienes no podían soportar el balanceo. Muy pronto, el Aerotrain ganó un apodo cruel que lo perseguiría para siempre: el cometa del vómito. Y lo realmente extraño vino después, porque la máquina que GM había vendido como salvación terminó convirtiéndose en una humillación pública, un símbolo de lo que ocurre cuando el estilo intenta reemplazar a la ingeniería ferroviaria. El Aerotrain había sido concebido como un acto de fe en el diseño, como si bastara con envolver al ferrocarril en aluminio brillante para que el público olvidara el automóvil y regresara a las estaciones. General Motors estaba convencida de que la crisis del tren de pasajeros era una crisis de imagen, pero apenas el tren comenzó a recorrer vías reales, se hizo evidente que el problema no era la estética, sino la experiencia física. Un tren puede verse como el futuro, pero si se mueve como una pesadilla, el futuro se convierte en rechazo inmediato. La raíz del desastre estaba en una decisión que parecía inteligente en un balance contable, pero que era peligrosa en dinámica ferroviaria. El Aerotrain era demasiado ligero. Los coches tradicionales de pasajeros pesaban mucho porque el peso actuaba como estabilizador natural, amortiguando vibraciones y suavizando el contacto entre acero y acero. GM, con mentalidad automotriz, vio ese peso como desperdicio, como un exceso de material que encarecía la operación. Así que diseñó coches con la mitad de masa, creyendo que menos peso significaba más eficiencia. Pero en el ferrocarril, menos peso también significa menos inercia. Y menos inercia significa que cualquier irregularidad del riel se transmite con brutalidad al cuerpo del vehículo. Una vía nunca es perfecta. Hay juntas, ligeras ondulaciones, imperfecciones inevitables. Un coche pesado las ignora como un barco grande ignora pequeñas olas. Un coche liviano las siente como golpes constantes. El Aerotrain no solo las sentía, las amplificaba. La suspensión era el siguiente problema porque GM intentó adaptar tecnología de autobús a un mundo donde no existía el colchón del caucho. Los fuelles de aire funcionaban bien en carretera, donde los neumáticos absorben parte del impacto y el asfalto ofrece cierta elasticidad. En el tren, las ruedas son de acero sólido sobre riel de acero, un contacto rígido que transmite vibración casi sin filtro. Los fuelles, en lugar de suavizar, comenzaron a oscilar, como resortes gigantes que entraban en resonancia con el movimiento. Ese balanceo lateral se volvió la firma del Aerotrain. A ciertas velocidades, los coches empezaban a moverse de lado a lado con una cadencia incómoda, y cuanto más rápido iba el tren, más violento se volvía el vaivén. Y no era un pequeño traqueteo, era un movimiento que hacía que el cuerpo perdiera referencia, como si el suelo estuviera inclinado constantemente.
Los pasajeros no necesitaban mirar por la ventana para saber que algo estaba mal. Lo sentían en el estómago. Los reportes de las primeras pruebas fueron claros. Personas mareadas, cafés derramados, maletas golpeando, gente sujetándose de los asientos para caminar por el pasillo. Lo que debía ser un viaje elegante se transformó en una experiencia de parque de diversiones mal diseñado. Los trabajadores ferroviarios, acostumbrados a coches pesados y estables, miraban al Aerotrain con incredulidad porque parecía un juguete caro intentando comportarse como un tren serio. Y el problema no era solo el confort, era la percepción pública. Un tren de pasajeros compite no solo con el automóvil, compite con la sensación de seguridad y calma. Nadie quiere pagar por marearse, nadie quiere llegar enfermo. El Aerotrain, en lugar de atraer viajeros, los alejaba. General Motors intentó reaccionar porque el fracaso no era aceptable. Habían invertido dinero, prestigio y publicidad en aquel proyecto. El tren había sido presentado como símbolo nacional del futuro. Admitir que era incómodo equivalía a admitir que Detroit no entendía el ferrocarril. Así que comenzaron los ajustes, modificaciones en la suspensión, intentos de equilibrar el peso, pruebas con diferentes configuraciones. Pero el diseño tenía un problema estructural. No era un tren concebido desde la lógica ferroviaria. Era un autobús disfrazado. Los coches, derivados de carrocerías de carretera, tenían proporciones distintas, centros de gravedad menos ideales. Eran interiores pensados para un entorno que no vibraba de la misma manera. La propia distribución de peso era extraña, porque los compartimentos de equipaje bajo el piso, típicos de autobuses, cambiaban cómo se comportaba el coche en curvas y oscilaciones. Además, el Aerotrain tenía otra limitación. Su locomotora era relativamente débil para estándares ferroviarios. Con apenas 1.200 caballos de fuerza, dependía del bajo peso para mantener velocidad. Eso funcionaba en terreno favorable, pero en rutas con pendientes o con condiciones adversas, la potencia no sobraba. El tren no era solo incómodo, también era limitado. GM había imaginado que las compañías ferroviarias comprarían decenas, quizás cientos de estos trenes, reemplazando servicios tradicionales con unidades modernas y ligeras. Pero las compañías, al probarlo, ellos se dieron cuenta de algo inmediato. No podían arriesgar su reputación con un tren que hacía vomitar a los pasajeros. No podían vender modernidad si la modernidad se sentía como mareo. El Aerotrain comenzó entonces a convertirse en un objeto extraño. Atrapado entre el espectáculo y la inutilidad, General Motors organizó giras promocionales, llevando el tren por diferentes ciudades, intentando convencer a ejecutivos ferroviarios de que era la respuesta. La carrocería brillante atraía multitudes en las estaciones. La gente lo miraba con asombro como si fuera una nave espacial, pero el asombro exterior no resolvía la experiencia interior. Cada vez que alguien viajaba dentro, el veredicto era el mismo. Demasiado movimiento, demasiado balanceo, demasiado incómodo. Las compañías ferroviarias, que ya estaban perdiendo dinero con el servicio de pasajeros, no podían permitirse experimentos fallidos. Necesitaban soluciones reales, no conceptos publicitarios, y en ese momento histórico, el servicio de pasajeros estaba entrando en una espiral de declive tan profunda que incluso una solución perfecta habría tenido dificultades para salvarlo. El Aerotrain no era perfecto, era problemático. La ironía es que GM había entendido correctamente una parte del problema. El tren necesitaba modernizar su imagen, pero había ignorado la parte esencial. El tren necesitaba ser un tren, no un automóvil sobre rieles. La física ferroviaria es distinta, la dinámica es distinta, la experiencia del pasajero es distinta. El estilo no puede reemplazar la estabilidad. Y ahí aparece el detalle que casi nadie menciona. El Aerotrain fue un choque cultural entre dos industrias. Detroit, acostumbrada a vender deseo en ciclos rápidos, intentó aplicar su lógica al ferrocarril, una industria donde la durabilidad, la suavidad y la infraestructura pesan más que la moda. El resultado fue un híbrido extraño, hermoso en fotografías y miserable en movimiento. Pero lo realmente extraño vino después, porque aunque el Aerotrain fracasó comercialmente, no desapareció de inmediato. Algunas compañías lo usaron en servicio limitado, como si no quisieran admitir que habían comprado un error, y el destino final de ese tren, abandonado y casi olvidado, terminaría siendo tan surrealista como su propia creación. El Aerotrain no murió de inmediato, porque las grandes humillaciones industriales rara vez terminan con un solo golpe. A veces continúan como un eco incómodo, una especie de experimento que nadie quiere admitir que fue un fracaso absoluto.
General Motors había construido solo 2 unidades completas, y aunque el mercado no respondió como esperaba, tampoco podía simplemente desguazarlas al instante. Había demasiado orgullo, demasiada publicidad, demasiada inversión simbólica. Así que el Aerotrain siguió rodando, no como salvación, sino como un fantasma promocional buscando un lugar donde encajar. Las compañías ferroviarias que lo probaron lo hicieron más por desesperación que por entusiasmo. En los años 50, el pasajero era una sangría financiera y cualquier promesa de reducir costos parecía tentadora. El Aerotrain ofrecía un argumento simple: menos peso, menos consumo, menos mantenimiento, menos tripulación. Sobre el papel era una cura económica. En la realidad, era una experiencia que hacía que la gente bajara del tren con el estómago revuelto. Uno de los primeros en adoptarlo fue el Pennsylvania Railroad, la misma compañía que había construido locomotoras futuristas como la T1 y que todavía buscaba maneras de demostrar modernidad. Para ellos, el Aerotrain era un símbolo atractivo, un tren que parecía salido de una feria mundial. Lo pusieron en servicio en rutas como Nueva York a Pittsburgh, intentando venderlo como un tren del mañana. Pero el mañana se sentía demasiado inestable. Los pasajeros no eran ingenuos. Podían admirar el exterior brillante, podían sentirse intrigados por el diseño, pero después de unas horas de balanceo constante, la novedad se convertía en molestia. El tren no ofrecía el lujo suave de un Pullman clásico. No ofrecía la estabilidad que la gente esperaba de un viaje ferroviario. Era como estar atrapado dentro de un autobús sobre rieles, con vibraciones amplificadas y una sensación permanente de que el vehículo estaba luchando contra la vía. La New York Central también lo probó, porque en esa época los ferrocarriles estaban compitiendo no solo por pasajeros, sino por atención pública. Un tren futurista podía generar titulares, podía atraer curiosos, podía dar la impresión de que la compañía estaba innovando. Pero los titulares no pagaban las cuentas y la incomodidad no se podía ocultar con propaganda. El Aerotrain se convirtió entonces en un tren que se veía mejor de lo que se sentía. Era un objeto perfecto para fotografías, para anuncios, para ferias, pero un objeto imperfecto para viajar. General Motors intentó mantener la narrativa. ¿O ven su visión? El Aerotrain era solo el comienzo, un prototipo que abriría un mercado enorme. Imaginaban versiones mejoradas, flotas enteras reemplazando trenes antiguos, un renacimiento del pasajero ferroviario impulsado por la estética automotriz. Pero la industria ferroviaria no funcionaba así. Las compañías no compraban trenes como quien compra autos nuevos cada año, compraban para décadas, y nadie quería comprometer décadas a una máquina que mareaba a sus clientes. Además, el momento histórico era implacable. Incluso si el Aerotrain hubiera sido cómodo, el pasajero estaba siendo drenado por fuerzas enormes, autopistas recién construidas, autos baratos, aviones más rápidos, cultura de movilidad individual. El tren de pasajeros en Estados Unidos estaba entrando en un declive estructural que no podía resolverse con aluminio pulido. Eso hace que el Aerotrain sea casi trágico, porque fue un intento desesperado de salvar algo que ya estaba perdiendo la batalla por razones mucho más grandes que el diseño. La diferencia es que otros intentos al menos respetaban la lógica ferroviaria. Los Streamliners clásicos, aunque aerodinámicos, seguían siendo trenes pesados, estables, diseñados para el acero sobre acero. El Aerotrain era un híbrido extraño, un producto de Detroit que no entendía completamente las reglas del riel. Con el tiempo, las compañías que lo operaban comenzaron a retirarlo discretamente. No había ceremonias, no había despedidas románticas, simplemente dejaban de asignarlo, lo apartaban en patios secundarios, lo convertían en una curiosidad estacionada. El tren del futuro se transformaba en un estorbo del presente. Foss del Pennsylvania Railroad lo retiró después de pocos años. La New York Central también lo abandonó. General Motors, que había soñado con vender cientos, se quedó con 2 unidades que nadie quería. Y entonces llegó el destino surrealista. Una de las unidades terminó en manos del gobierno, utilizada brevemente como tren de demostración. La otra fue vendida a un pequeño ferrocarril, como si alguien todavía esperara encontrarle un uso práctico. Pero el uso nunca llegó. El Aerotrain era demasiado específico, demasiado extraño, demasiado incómodo. Finalmente, ambos trenes acabaron como piezas de museo, no porque hubieran sido exitosos, sino porque eran ejemplos perfectos de una idea equivocada. Y uno de ellos fue preservado en el Museo Nacional del Transporte en San Luis, Missouri, donde todavía se puede ver su carrocería brillante. Se ve su forma de bala, su estética de ciencia ficción de los años 50. Mirarlo hoy es una experiencia extraña. Parece moderno, parece elegante, parece el futuro que la gente imaginaba en la era del cromo.
pero saber lo que se sentía dentro cambia todo. Es como ver un automóvil conceptual hermoso que nunca funcionó en la carretera. El Aerotrain se convirtió en símbolo de un choque cultural. Detroit intentó salvar el ferrocarril con la lógica del automóvil, pero el ferrocarril no es un automóvil largo. Es un sistema diferente, con dinámicas diferentes, con necesidades diferentes. La ligereza que en carretera puede ser eficiencia, en riel puede ser inestabilidad. La estética que en un salón del automóvil puede vender sueños. En una vía puede marear cuerpos reales. Y ahí aparece la lección profunda. La modernidad no es apariencia, o es experiencia. El Aerotrain fue moderno en su piel, pero antiguo en su comprensión del pasajero. Creyó que la gente quería un tren que se viera como un jet, cuando en realidad la gente quería un tren que se sintiera como un tren. Suave, estable, confiable. Pero lo realmente extraño vino después, porque aunque el Aerotrain fracasó como producto, su historia sigue fascinando precisamente porque encapsula un momento único en que Estados Unidos, obsesionado con el automóvil, intentó reinventar el tren a su imagen y terminó creando una máquina hermosa que enfermaba a quienes se subían. El Aerotrain terminó convertido en museo, pero su verdadero legado no está en el aluminio pulido que todavía brilla bajo luces artificiales, sino en la lección casi dolorosa que dejó sobre la diferencia entre imaginar el futuro y construirlo de verdad. General Motors creyó que podía salvar el ferrocarril de pasajeros con la misma fórmula con la que había conquistado las carreteras: estilo, marketing, modernidad visual, una promesa de velocidad y glamour. Lo que no entendió es que un tren no se gana al público solo con apariencia, porque el pasajero no vive el tren desde afuera, lo vive desde adentro, con el cuerpo, con el equilibrio, con el estómago. En retrospectiva, el Aerotrain parece inevitablemente condenado, porque fue diseñado como un objeto publicitario antes que como un vehículo ferroviario. Su ligereza, presentada como eficiencia, era en realidad fragilidad dinámica. Su suspensión, tomada del mundo del autobús, era inadecuada para el acero sobre acero. Su interior, inspirado en automóviles familiares, no estaba pensado para vibraciones ferroviarias. Era un híbrido que intentaba hacer muchas cosas a la vez y terminaba siendo incómodo en lo esencial. Pero el Aerotrain también es un espejo de su época. Los años 50 fueron el momento en que Estados Unidos decidió que el futuro era el automóvil. Las autopistas interestatales se extendían como una red nueva, los suburbios crecían alrededor del coche y el tren de pasajeros, que había sido la columna vertebral del país, comenzó a parecer una reliquia romántica. En ese contexto, GM no solo estaba vendiendo un tren, estaba defendiendo una visión cultural, que incluso el ferrocarril debía volverse automotriz para sobrevivir. Esa visión era profundamente americana y profundamente equivocada, porque el tren no necesita ser un coche largo, necesita ser un tren mejor. Necesita estabilidad, suavidad, infraestructura dedicada, señalización moderna, inversión a largo plazo. Europa lo entendió décadas después con la alta velocidad. Japón lo entendió con el Shinkansen. Estados Unidos, atrapado en la lógica del automóvil, nunca hizo esa apuesta nacional. El Aerotrain fue, en cierto sentido, un intento de evitar la inversión real. En lugar de construir nuevas vías, mejorar señalización, electrificar corredores, GM propuso una solución superficial: un tren ligero, barato, atractivo, que pudiera operar sobre la infraestructura existente y generar entusiasmo inmediato. Era una promesa seductora porque no exigía transformación profunda. Pero el futuro no se construye con atajos. La incomodidad del Aerotrain fue la forma en que la física rechazó esa superficialidad. El balanceo que mareaba a los pasajeros era el recordatorio de que la infraestructura ferroviaria, los coches, la suspensión, el peso, todo está interconectado. No puedes simplemente poner carrocerías de autobús sobre ruedas de tren y esperar que el sistema se comporte como un tren de lujo. La ingeniería ferroviaria tiene reglas propias, desarrolladas durante más de un siglo de ensayo y error. El Aerotrain ignoró esas reglas porque venía de un mundo distinto, un mundo donde el marketing podía preceder a la mecánica, donde el diseño podía vender la ilusión antes de que la experiencia fuera probada. En el ferrocarril, la ilusión dura hasta el primer viaje real, y aún así, el Aerotrain sigue fascinando porque representa un momento extraño en que el futuro parecía estar a la vuelta de la esquina. Un futuro de aluminio brillante y formas aerodinámicas. Un futuro donde todo sería más rápido, más moderno, más optimista. El Aerotrain capturó esa estética perfectamente.
Es casi un objeto de ciencia ficción retro, una cápsula de la era del cromo. Su fracaso no lo hace menos interesante, lo hace más humano, porque cuenta una historia sobre arrogancia industrial, sobre una compañía que pensó que podía reinventar una industria entera sin comprenderla plenamente. Cuenta una historia sobre el choque entre dos culturas tecnológicas, la automotriz, basada en ciclos rápidos y deseo, y la ferroviaria, basada en estabilidad, durabilidad e infraestructura pesada. También cuenta una historia sobre el declive del pasajero ferroviario en Estados Unidos, un declive que no fue causado solo por malos trenes, sino por decisiones nacionales. El Aerotrain no podía salvar un sistema que estaba siendo abandonado por autopistas, aviones y prioridades políticas. Era una curita brillante sobre una herida estructural. Hoy, cuando la conversación sobre trenes rápidos regresa en América, cuando se habla de alta velocidad y de corredores modernos, el Aerotrain aparece como advertencia. No basta con hacer algo que parezca moderno, no basta con diseñar un tren bonito. La modernidad real es comodidad, estabilidad, infraestructura, coherencia. El Aerotrain enfermó a los pasajeros porque fue un tren construido como un automóvil, y el cuerpo humano lo notó de inmediato. La promesa de futuro se convirtió en mareo, la estética se convirtió en oscilación, el marketing se convirtió en realidad física, y al final, quizá esa sea la imagen más poderosa, un tren brillante, fotografiado como símbolo de progreso, que en movimiento hacía que la gente quisiera bajarse lo antes posible. AD General Motors quiso salvar el ferrocarril con carrocerías de autobús y optimismo cromado, pero terminó creando uno de los experimentos más extraños de la historia ferroviaria. Un recordatorio de que el futuro no se puede fingir, porque los rieles siempre exigen verdad.